El segador. Maestro, ¿existen las religiones en los monstruos? Es una pregunta interesante, Khaled. Como te conté hace tiempo, existen los cultistas que sirven y alaban incondicionalmente a sus insidiosos amos. Pero existe una criatura que creemos está ligada a ellos y que realiza rituales blasfemos para conseguir algo de ti. Si hay una religión, estoy seguro que esta entidad también la profesa. Déjame hablarte sobre el segador. En Uruguay existe una aldea muy conocida en la región. Le pusieron por nombre La Ciudadela. Fue fundada a un lado del lago Rincón del Bonete, ubicado justo al centro del país, por numerosas personas que, como ya era normal, huían de sus pueblos y ciudades natales por el constante ataque de los monstruos. Es bien sabido que las grandes urbes atraen a las criaturas. Es como cuando un oso hormiguero se dirige hacia las colonias de hormigas. Esos animales saben perfectamente que ahí encontrarán su alimento. Y esos son las ciudades para los monstruos, grandes hormigueros que siempre están llenos de comida. Pero poco a poco construyeron una ciudad enorme. La gente no dejaba de llegar. Irónicamente terminaron volviendo a aquello de lo que habían huido. Pero es un instinto natural del humano buscar compañía, vivir en manada. Es lo normal. A la ciudadela llegó el joven José Manuel con su perro. Había perdido comunicación con su familia que vivía en Montevideo y la amenaza latente de los monstruos le obligó a salir desesperadamente de la ciudad que habitaba para irse hasta este nuevo recinto formado por cientos de sobrevivientes. Levantaron casas de madera, algunas de cemento, otras de lámina y demás materiales que pudieron rescatar de sus hogares o que recolectaron ahí mismo en la zona. Conforme fue creciendo la ciudadela, los ataques de los monstruos, que antes eran esporádicos, ahora eran al menos una vez cada semana. La ciudadela fue construida de tal modo que pudiera resistir los embates de las criaturas que los atacaban, pero tarde o temprano los humanos caerían, como siempre. Sin embargo, para sorpresa de todos, los ataques disminuyeron. Pasaban 1, 2, 3 semanas y los habitantes de la ciudadela ya no se preocupaban por estas agresiones. Nadie sabía por qué ocurría, pero sin duda era algo que debían disfrutar. La vida de José en este lugar era cuanto menos triste. Sin saber nada de su familia, sin conocer a nadie más y con solo la compañía de su perro, no había mucho que hacer. Su trabajo ahora era apoyar y ayudar a hacer crecer su nuevo poblado y era recompensado por ello con alimento justo para poder sobrevivir. Por supuesto, él nunca tuvo tales carencias, pero la necesidad te lleva a hacer cosas increíbles. Los ataques de las bestias a él ya no le preocupaban. Su desánimo llegaba a tal punto que ya no le importaba si alguno de los enemigos de la humanidad acababa con su vida. Después de todo, ya no le quedaba nada por lo que vivir. Cuando las incursiones monstruosas bajaron de intensidad, la ciudadela pensó que había llegado su momento de prosperar y convertirse en un baluarte para los desafortunados que desearan cobijo. Pero todo cambió cuando vieron en las cercanías al que llamaron el segador, escoltado por sus mascotas viperinas. Siempre se le veía a la distancia, como si estuviera vigilando a la ciudadela. Portaba una túnica negra roída y una máscara blanca. Traía en la espalda una jaula de forma peculiar y al lado lo acompañaban 2 seres iguales a las serpientes, pero con 2 brazos. Cada día el segador se acercaba más y más, hasta que una mañana, a través de las puertas, entró como si nada. Los que se suponía que eran guardias estaban aterrados ante su presencia, y no era para menos. Normalmente un monstruo común provoca un miedo en bruto. Es decir, sabes que puede y va a matarte, y solo intentas huir y rezas por lograr escapar.
A lo mucho te arrancará los brazos, las piernas o si tienes mucha suerte, empezará por la cabeza. Pero este ser era distinto. Provocaba un terror especial. Su estatura, que alcanzaba casi los 2,5 metros, lo hacía visualmente imponente. Sus extremidades delgadas y con piel arrugada y grisácea, apenas visible, daban un toque espeluznante. Pero su movimiento era lo que realmente te llenaba de pavor. Encorvado por el peso de la jaula en su espalda, cada paso que daba era lento, y sus manos, con cuchillas fijadas en cada uno de sus dedos, temblaban y se retorcían. La larga túnica que lo cubría por completo llegaba hasta el suelo e iba arrastrándose por la tierra, levantando una pequeña nube de polvo. Su cabeza, cubierta por una capucha y una máscara blanca ornamentada con un ojo pintado en medio, giraba de un lado a otro, mirando a los pobladores de la ciudadela. Algunos huyeron de inmediato, pero otros, como José, que se encontraban ahí en plena calle, lo veían fijamente, expectantes de su siguiente acción. Los 2 monstruos serpentinos reptaban detrás suyo, apoyándose ocasionalmente con sus esqueléticos pero poderosos brazos con garras en sus manos. Finalmente el segador se detuvo y escogió a la primera víctima. Era una mujer a unos metros de José, que estaba presionada contra la pared en un intento ilógico de alejarse más del monstruo, como si quisiera atravesar la pared con su cuerpo. Se acercó dando pasos lentos. La mujer quiso escapar en un momento dado, pero las mascotas del monstruo le cerraron el paso. El segador, sin perder tiempo, atravesó a la señora en el estómago con las cuchillas incrustadas en sus dedos y de un rápido movimiento ascendente abrió el cuerpo de la mujer. La sangre salpicó la madera de la pared en la que estaba apoyada. Algunos pedazos de órganos salieron disparados en la misma dirección por la que fue el brazo del segador. José sintió las gotas de sangre cayendo en su rostro. En un grito ahogado, la señora cayó al suelo y el segador se inclinó. Se quedó quieto por unos segundos y entonces escuchamos su voz ronca, oscura e inexpresiva. De su boca salían palabras inentendibles, palabras que ninguno de los que estaban podían comprender. Con la sangre de su víctima pintó algo en el suelo, algún símbolo que solo él conocía. Una luz comenzó a emanar del cadáver. Era tenue, una pequeña esfera brillante que se elevaba hasta 1 metro de altura. El segador se quitó las cadenas que ataban su cuerpo a la jaula y puso a la misma en el suelo. A continuación, abrió su tapa que rechinó al moverse. Sus mascotas monstruosas siseaban y vigilaban el acto en todo momento. Su amo seguía recitando sus rezos impuros hasta que finalmente tomó con delicadeza en sus atroces manos la luz que había sacado de la señora y la introdujo en aquel recipiente de metal opaco. Cerró la tapa de la jaula y volvió a colgársela en la espalda. La tensión en esa parte de la ciudadela era abrumadora. Nadie quería moverse ni hacer movimientos bruscos. El segador se puso de pie y caminó hasta salir de la ciudadela. No fue hasta ese momento que José respiró con normalidad. A partir de ese día, se vivió un ambiente peor que cuando había incertidumbre de qué día serían atacados por un grupo de monstruos. La tétrica figura que había llegado a la ciudadela inspiró un miedo muy especial en el corazón de los humanos. Y fue esto mismo lo que inició un evento extraño dentro del poblado. Hubo un grupo de personas lideradas por un tal Ernesto a las que no solo les nació el mismo temor que a todos, sino que contrajeron algo más: locura. O al menos eso explicaría las estupideces que hicieron. Crearon un culto que enaltecía al segador. Lo vieron como un ángel de la muerte, alguien que venía por las almas de los elegidos.
Según Ernesto y sus seguidores, todos debían estar dispuestos a dar su vida y alma al segador para pasar a mejor vida. Sus afirmaciones no tenían ni pies ni cabeza, pero más y más personas fueron cayendo en sus redes de tonterías. Se llamaron a sí mismos los cegados, porque ya se consideraban elegidos por el segador. Sin embargo, en la ciudadela se burlaron de ellos dándoles el nombre de cegados porque estaban ciegos ante lo que hacían. A José y a más personas los invitaron a pertenecer a su nuevo culto, pero él se negó, consciente de que nada de lo que decían tenía algún sentido. Ahí se dio cuenta que la llegada de los monstruos a nuestro mundo nos afectaba más que físicamente. Nuestra frágil psique podía ser retorcida en segundos. Él solo quería vivir en paz en la ciudadela, esperando a que, por azares del destino, su fin le llegara. El segador volvió para cobrarse más vidas. Iba siempre en busca de aquella luz dentro de los humanos, el alma. La guardaba en su jaula y se las llevaba a un destino desconocido. Cada vez que venía, el poblado entero se congelaba, impotentes y aterrados. Y entonces comenzó a llevarse a algunos desafortunados. Sus mascotas serpientes se abalanzaban contra los hombres y mujeres que el segador elegía y clavaban sus afilados colmillos en sus cuellos. La carne alrededor de la mordida se pudría de inmediato y caían al suelo. Entonces el segador los tomaba y los arrastraba fuera de la ciudadela. Mientras tanto, el culto de Ernesto se alimentaba de estas visitas. Cada vez que lo veían, vitoreaban y lo alababan como si se tratase de un dios. El monstruo los veía y los ignoraba, tal y como los humanos ignoran a los insectos que pasan cerca. Cierto día se comenzaron a ofrecer ante el segador como si fueran ofrendas cuando éste iba a la ciudadela. Algunos de estos tontos cegados que se interponían en el camino del monstruo eran asesinados por él tan fútilmente. A José le causaba una lástima terrible ver a estos hombres y mujeres postrarse ante un ser que no tenía un mínimo de consideración con ellos. Para el monstruo, estas criaturas eran insignificantes. Algunos intentaron defenderse del segador, pero ni siquiera podían acercarse cuando sus bestias ya estaban sobre los valientes. José vio muchas veces todo desde su casucha de madera. Para el chico, su vida carecía de importancia desde hacía mucho tiempo. Era demasiado cobarde como para quitarse la vida o para enfrentarse al segador, y pensaba que morir de hambre sería demasiado molesto. Irónicamente, esas dos razones eran las que lo alentaban a seguir en este mundo. Bueno, eso y su perro. Aunque los ánimos dentro de la ciudadela estaban más decaídos que nunca, la situación no dejaba de empeorar. Y para José, todo iría aún peor. Él lo recuerda clarísimamente día con día. Se despertó. Salió de su casa acompañado de su perro y se encaminó hacia las oficinas donde daban los trabajos del día. A medio camino, escuchó el bullicio de los locos cegados. Cuando se dio la vuelta, vio al segador caminando. Su cuerpo casi instintivamente se congeló en su lugar. El monstruo buscaba una nueva alma que llevarse. Sus pasos lentos lo encaminaron hacia José, casi como si hubiera venido explícitamente por él. Antes de llegar, uno de los cegados se paró frente a él y éste, con un movimiento de mano, hizo que su serpiente mordiera al hombre, quien cayó al suelo. Después se dirigió hacia José. Su perro intentó defenderlo, ladraba desesperado con la intención de alejarlo, pero una de las bestias ciciantes lo apartó con un zarpazo. El segador levantó su mano y señaló a José. El joven no recuerda casi nada después de esto. ¿Y murió ahí? No, Khaled. Fue una sorpresa cuando despertó y descubrió que algunas de las dolorosas mordidas de las serpientes no mataban, sino que dejaban inconsciente.
Abrió sus ojos en medio de la noche. El frío tan molesto lo puso muy incómodo. El lugar donde había sido mordido le ardía tremendamente. Estaba colgado de las manos en un árbol. El dolor en las muñecas era insoportable. Bajó la mirada y vio al segador encima del cuerpo de la víctima que había agredido en la ciudadela antes que a él. Al igual que a la primera mujer, el segador recitaba algo incomprensible bajo su máscara blanca con manchas rojas. Las cuchillas de sus dedos goteaban con la sangre del segado y el tenue brillo de la luz blanca del hombre iluminaba al monstruo. La jaula del segador refulgía por todas las almas dentro de su metal. Los vientos se intensificaban a medida que continuaba con su ritual. En el suelo yacían marcas de símbolos apenas visibles hechos de sangre y tierra. Había un hedor pútrido, y cuando buscó el origen, se dio cuenta que provenía de un montón de cuerpos apilados a medio comer en la cercanía. Una vez terminó, se levantó y metió el alma en su jaula. La cargó y caminó hasta un árbol cercano en el que había clavado un cristal de tonalidades oscuras. Lo tocó y después de volver a recitar algunas palabras, un portal se abrió. Los sonidos inhumanos que emanaron de esa puerta dimensional estaban alterando a José mucho más que toda la escena ante él. El segador pasó a través del portal y este se cerró detrás suyo. Merodeando cerca se encontraban los monstruos viperinos del segador. Aunque hubiese intentado huir, sería devorado por estas bestias. Pero para José, todo esto no importaba. De hecho, era una satisfacción mental el saber que pronto se iría de este mundo. Pero un silbido se escuchó y lo sacó de su estupor. Fue como si algo pasara a una velocidad increíble. Escuchó un pequeño crujido y una de las serpientes cayó al suelo. Su compañera se puso alerta, pero de inmediato otro proyectil fue disparado hacia su torso. El monstruo se retorció por unos momentos y cayó al suelo. Había una flecha o algo parecido clavado en su pecho. Segundos después apareció un hombre alto de pelo largo y lacio. Vestía de una manera muy especial. A José le recordó a un militar. Llevaba una espada en la espalda y una ballesta en la mano. Se acercó a los monstruos para verificar que estuvieran muertos y arrancó las flechas de sus cadáveres para volverlas a guardar. Él había escuchado de ellos. Los cazadores, personas encargadas de erradicar a los monstruos por un precio, por supuesto. El hombre se lamentó por no haber podido salvar a todos los que estaban ahí, pero ayudó a bajar a José del árbol y volvieron hacia la ciudadela. Según lo que le había contado este cazador, el poblado le pagó una suma importante para deshacerse del segador. José, sumido en su miseria y melancolía eternas, nunca se molestó en escuchar los rumores y planes de la ciudadela para deshacerse del monstruo. Ahora, se sabe que el cazador volvió a intentar encontrarse con el segador. No se sabe qué fue lo que ocurrió, y aunque el monstruo no regresó a la ciudadela, tampoco lo hizo el cazador por su recompensa. Se han reportado avistamientos de segadores por todo el mundo, lo cual me hace pensar que estas criaturas vagan por los territorios en busca de las almas que nos arrebatan y se las llevan a su mundo maldito. ¿Qué hacen con ellas? No lo sabemos, pero no nos queda más que rezar para no encontrarnos con ellos. Oscuros. Espero esta nueva entrega del bestiario haya sido de su agrado. Si fue así, te pido que lo compartas para que más personas puedan conocer esta serie de monstruos. Te recuerdo que puedes unirte a las membresías del canal para recibir adelantos de este tipo de monstruos que saldrán ya sea en el libro o aquí en YouTube. Les mando un gran saludo a todos. Hasta pronto, oscuros.